Algunas ideas clave que no quiero dejar pasar en esta presentación. Una de esas ideas es la necesidad que tenemos cuando estudiamos la resiliencia de distinguirla de la resistencia. No usen nunca la palabra resistencia por resiliencia. Hay personas sumamente resistentes, pero que resistentes para llevar por años una situación de adversidad, pero que no necesariamente obtienen una experiencia provechosa y de crecimiento de ello. Tal vez las personas que para mí han hablado de una manera más pertinente sobre esta distinción entre resiliencia y resistencia son Barude y Marquebreu. Ellos son dos investigadores y trabajadores, psicólogos, psiquiatras, de dos centros que están ubicados, ya me voy a adelantar a una información que está adelante, pero igual lo quiero mencionar aquí, de dos centros de atención de mujeres y niños y sus hijos víctimas de violencia política. Los dos centros están, uno está en Bruselas, en Bélgica, y el otro está en Barcelona, en España. Y los centros se llaman, creo que se llaman Exxon, ahora no me viene el nombre de los centros, si me viene en el transcurso de la presentación se los digo. Son dos centros de atención, como les decía, de mujeres víctimas de violencia política, que son mujeres que predominantemente vienen de países africanos o van a Barcelona y a Bruselas, de países africanos donde hay dictaduras muy férreas, donde se violan de una manera despiadada los derechos humanos, y ellos han trabajado con esas mujeres en esos centros. La distinción que ellos hacen entre resistencia y resiliencia es que cuando estas mujeres se tienen que separar de sus países de origen y llegan a estos centros, algunas de ellas aprovechan la experiencia, que es una experiencia de verdadera adversidad, porque han sido mujeres cuyas parejas han sido asesinadas, ellas mismas han sido víctimas de violación, de abuso sexual, de violencia física, de torturas, de maltratos, algunos de sus hijos han sido asesinados, han sido perseguidas, han tenido que esconderse en basureros, han tenido que pasar fronteras ilegalmente, bueno, situaciones realmente de extrema adversidad. Ellos describen cómo algunas de ellas han resistido, incluso han sobrevivido a esa situación, pero son mujeres que siguen viviendo en el trauma, en el dolor, en el sufrimiento, en la desesperanza, en el pesimismo, mientras que hay otras mujeres que, habiendo vivido esa misma experiencia, después de esa experiencia se recomponen y reconstituyen su familia, incluso brindan apoyo a esas otras mujeres que aún se mantienen en el pesimismo, en el dolor, en el sufrimiento, obtienen experiencias constructivas y satisfactorias y dirigidas al bienestar personal de esa experiencia. Entonces, la resistencia significa tolerar de manera incluso muy prolongada una situación de adversidad, pero necesaria, y sobrevivir a ella, pero no necesariamente sacar un provecho de eso. Mientras que resiliencia implica resistir, por un tiempo hay que resistir, pero después se saca una experiencia, se obtiene una experiencia provechosa de eso y se construyen una nueva vida, unas nuevas experiencias, un nuevo contexto, una nueva realidad a partir de esa experiencia. Entonces, resistencia es distinto a resiliencia. Otro elemento clave es que la experiencia de emociones positivas llevaría a un pensamiento abierto, integrador, creativo y flexible, que facilitaría el afrontamiento eficaz de la adversidad y que a su vez incrementaría los niveles de bienestar futuro. Las emociones positivas, que es una idea, un concepto, un proceso que ustedes van a ver más adelante con la profesora Marianela Manzanares, es un aspecto esencial en la construcción de la resiliencia. El efecto cognitivo y afectivo que produce una emocionalidad positiva impacta también en los recursos de afrontamiento ante la adversidad. Más esperanza, más optimismo, más confianza en que las situaciones adversas serán superadas,
produce mayores niveles de resiliencia o actitudes o reacciones mucho más resilientes o expresiones de mucha más resiliencia. El tercer aspecto es que la resiliencia no es una técnica de intervención en sí misma. Es un concepto que encuentra aplicaciones prácticas en técnicas que favorecen la mejoría del ambiente familiar, comunitario y de las habilidades para la vida. Esta tercera idea, me pareció importante colocarla aquí y mencionarla, porque uno se encuentra hoy en día muchas personas que dicen, tengo un programa para desarrollar la resiliencia. O algún psicólogo que dice, bueno, no, yo con esta niña que ha vivido una experiencia de violencia sexual, por ejemplo, voy a trabajar a través de la resiliencia. Serían expresiones incorrectas con respecto al uso de la resiliencia, ya que la resiliencia no es una técnica de intervención, no es modificación de conducta, no es asociación libre de ideas, no es una técnica de trabajo psicológico. La resiliencia es un proceso psíquico, humano y social también, es un proceso del psiquismo humano que puede ser estimulado y desarrollado a través de algunas experiencias de vida, pero no es necesariamente una técnica específica para intervenir. Fíjense ustedes que hemos hablado de la dificultad para definirlo, de las distintas posturas teóricas de la psicología que lo han considerado, como es un concepto que no corresponde solo a la psicología positiva, sino que tiene una expresión o se ha hecho referencia a él desde las teorías más antiguas de la psicología. Fíjense cómo incluso yo a veces estoy hablando y no encuentro, estoy buscando las palabras exactas para tratar de referirme a la resiliencia porque no es un concepto fácil de abordar. Imagínense si lo vamos a ver como una técnica de intervención. Yo te voy a hacer a ti, yo mediante la resiliencia te voy a hacer a ti más capaz de enfrentar tu experiencia de divorcio. Esa no es una posibilidad. La resiliencia es un proceso subjetivo, es un proceso personal que sí que sí permite ser estimulado, favorecido, propiciado a través de algún trabajo que no es solamente un trabajo psicológico. No es solo el trabajo psicológico el que favorece la resiliencia. A veces es el trabajo social, es el trabajo político, son las relaciones familiares, es la vida social, es el contacto entre los amigos lo que favorece los recursos resilientes. 3 autores que me encantan. No podía dejar de hacer esta presentación sin hablarles de Barudy y Marquebrecht, que ya les hablé de ellos, y de Boris Cyrulnik, que es otro autor Cyrulnik, que es un autor que me gusta muchísimo. Incluso puse citas de ellos que están en el artículo que les mencioné al comienzo. Estas 2 citas, estos autores que me encantan, los he utilizado aquí en esta lámina para hablarles de la importancia de la expresión y el compartir con otros la propia experiencia como un camino hacia la construcción de la resiliencia. Voy a leer y voy a comentar cada una de las frases y citas de estos autores. En el primer caso, la resistencia se convierte en resiliente cuando es reconocida y apoyada por un tercero, individuo, grupo, comunidad, que le da forma y sentido. Ese tercero es quien escucha los relatos de la experiencia de quien se ha visto sometido al infortunio. No se olviden que Barudy y Marquebrecht son las personas que tienen, bueno, ellos no, un equipo enorme, pero digamos han fundado estos 2 centros de atención a mujeres y sus hijos víctimas de violencia política y que funcionan en Europa. En español ustedes pueden conseguir un libro de estos autores muy interesante. Barudy es un hombre, es un psiquiatra chileno que llegó al exilio, y Anne Marquebrecht es una psicóloga, una psicoterapeuta familiar que trabaja con Barudy en la fundación de estos y la coordinación de estos 2 centros. Ellos tienen un libro que ha sido traducido al español y que se llama Hijas e hijos de madres resilientes. El prólogo de ese libro fue hecho justamente por Boris Cyrulnik, que es la persona, el otro autor que les digo que me gusta mucho.
En estos centros, Barude y McEbrecht han visto que el, la posibilidad que ofrece el centro a estas mujeres de contar, de hablar de lo que les ha pasado, de hablar de lo que les ha, de lo que han vivido, de que esas otras personas que están allí, que no solamente son los psicólogos, los trabajadores sociales y los psiquiatras, sino que a veces son esas mismas mujeres que ya han llegado antes o que están llegando junto con ellas, quienes las escuchan, quienes las ayudan, es lo que permite y favorece la resiliencia. Incluso en ese trabajo ese libro que les recomiendo, es un libro que contiene una investigación que ellos hicieron en sus 2 centros, y allí ellos clasifican a las mujeres que ellos han recibido en mujeres con 4 niveles distintos de resiliencia. Unas desde las más resilientes hasta las menos resilientes. Y todas habiendo pasado por experiencias igualmente traumáticas en sus vidas. Y una de las cosas que comentan es que las mujeres de más altos niveles de resiliencia son mujeres que terminan ayudando a aquellas que están mucho más detenidas en el trauma y en el sufrimiento, y eso las hace vivir una experiencia de trascendencia, de autorrealización, para decirlo en términos humanistas, que potencia aún más sus recursos resilientes. En este caso a veces no sabemos si es la resiliencia lo que las lleva a apoyar a sus compañeras en situaciones de dolor y de infortunio total, o si es el apoyar a sus compañeras en una situación de infortunio lo que las hace más resilientes. Si no sabemos en qué dirección se da la causa y el efecto, si es la resiliencia lo que les lleva a apoyar y a acompañar a otros, o si es el apoyo a otros lo que les da mayores recursos resilientes. Es posible que sea justamente la dinámica de los dos aspectos. Y en el caso de Cyrulnik, él cree firmemente en que solo relatando, y aquí quiero enlazar esto para hacer otro comentario más que tiene que ver con el poder de la palabra. Cyrulnik cree firmemente en que solo relatando las historias vividas, una vez que el tiempo permite la distancia necesaria para rememorar los hechos, podemos construir el sentido y el significado de la experiencia, el significado que le dan las palabras que usamos para nombrar lo que ha pasado, para relacionar los hechos vividos, para colocarlos fuera de nosotros y en un tiempo determinado. Ahora bien, esa capacidad de construir un discurso que permita acceder al ámbito íntimo solo se pone en marcha entre los 7 y los 10 años. Los menores de 7 años viven muchas experiencias de adversidad. En Venezuela, nosotros tenemos una población infantil de 0 a 6 años que vive en condiciones de pobreza, que es víctima de violencia, cuyas madres son víctimas de violencia, no necesariamente violencia política, pero sí violencia social, violencia intrafamiliar, son víctimas de la violencia que se deriva del consumo excesivo de alcohol, del consumo excesivo de otras sustancias, son víctimas de la pobreza, viven en condiciones de hacinamiento, viven en condiciones sanitarias no adecuadas, viven la violencia de no ir a la escuela, y esos niños de 0 a 6 años aún no tienen la capacidad de construir un discurso, es decir, la palabra, que les permita desarrollar esos recursos, que les permita dar un nuevo sentido, un nuevo significado a la experiencia que han vivido, que están viviendo. Es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Qué quiero yo resaltar de estos autores y qué es lo que me encanta de estos autores? Me gusta la relevancia y la importancia que le dan al contexto, a los otros. No solamente la persona no se hace resiliente por sí misma, sino que se hace resiliente porque tiene a alguien con quien hablar de su experiencia. Esto es esencial para la psicología. El trabajo de los psicólogos como profesionales es el trabajo de la escucha y del diálogo con los demás. Entonces ya Freud, desde los orígenes de la psicología, hablaba de la curación por la palabra. Esa es la manera de sanar las heridas. Los seres humanos hemos utilizado el lenguaje, que es un recurso fundamental de la especie,
para toda forma de comunicación, y también entre esas formas de comunicación está el relatarle a los demás nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, y ese contar y ese relatar al otro es una forma de sanar, es una forma de resignificar, es una forma de dar un nuevo sentido, es una forma de hallar soluciones, es una forma de ver un camino distinto, es una forma de encontrar vías distintas para superar la adversidad. Entonces, la importancia del lenguaje, quiero destacar aquí, la importancia del otro, como el escucha, no estoy hablando solamente del psicólogo, el otro, alguien, un amigo, la madre, alguien que escucha, alguien que escucha, alguien que me escucha. Y la importancia de nuestros niños pequeños que aún no tienen el recurso del lenguaje y que siguen, sin embargo, viven experiencias de adversidad y aún no tienen cómo relatarlas.